Matrix Resurrecciones, ciencia ficción distópica. Matrix Resurrecciones ha prometido mucho. Todo un atrevimiento en estos tiempos en los que prometer siempre es sinónimo de no cumplir. Los ejércitos de fans suelen, esto es un fenómeno de la segunda década del siglo XXI, exigir que sus expectativas sean siempre superadas. Y la nueva película de Lana Wachowski no escapa desde ahora de estas demandas. ¿Qué ocurrirá con Matrix Resurrecciones? No lo sabemos. Y la verdad, pedimos encarecidamente volver a los tiempos en que se comentaba una película después de haberla visto, no antes. Tampoco sabemos si será mejor que la primera Matrix, la primera que conoció el mundo, y la verdad, eso es lo que menos importa. Lo que importa de una película es su discurso, de lo que nos habla, las sugerencias que nos hace, no si es mejor que otra o que otras. Y Matrix habla de muchas cosas. Es ciencia ficción de buena cepa, de esa que cuestiona y propone y que de nuevo nos pone a pensar en el presente, que es una de las finalidades de la ciencia ficción, denunciar las faltas y las fallas del presente a través de sus historias. Para disfrutar Resurrecciones, es indispensable revisar Matrix, el ya clásico de 1999. Pero desde los archivos de Cine Garage, también creemos indispensable recuperar el sabor de la buena ciencia ficción, pues muchas historias clásicas del género fueron el origen de las ideas plasmadas en Matrix y claro, siendo una secuela directa, también estarán en Matrix Resurrecciones. Por eso les invitamos a revisar estos 22 podcasts de nuestros archivos, cada uno de ellos dedicado a una o varias películas de ciencia ficción clásica, otra distópica, algunas mezcladas con thriller, pero todas, lo sabemos, en la misma carretera del espíritu Matrix. Escuchar estos podcasts y revisar estas películas hará que su apreciación por esa parte de Matrix, la del género, sea mayor. Y lo único que queremos con ello es que disfruten la película al máximo. Estos son los 22 podcasts que gracias a nuestros invitados e invitadas podemos ahora ofrecer de nuevo para ustedes. Todos alrededor de la ciencia ficción. ¿Cómo encontrarlos? Vayan a la plataforma en la que escuchen sus podcasts y en el buscador de la plataforma, al lado del nombre que aquí les damos, escriban Cine Garage. Si lo quieren más fácil, en cinegarage.com encontrarán una nota con estos 22 episodios insertados en ella. Si son Patreon Cine Garage, todo llegará directamente hasta ustedes sin mayor esfuerzo. Para convertirse en Patreon, vayan a www.patreon.com/cinegarage. Estos son los 22 podcasts Cine Garage para que disfruten de Matrix Resurrecciones al máximo. Snowpiercer, de Bong Joon-ho, un podcast dedicado a la historia de este tren en el futuro que simplemente no puede dejar de darle vueltas a la Tierra mientras afuera hay un invierno criminal. Tenet, Nolan y el cine pospandemia, porque Tenet también es ciencia ficción y también tiene su toque de distopía. High Life, un podcast dedicado a la película de Claire Denis, estupenda película que nos habla no solo del futuro de la humanidad, sino de cómo desde ahora nos están predisponiendo para aceptar este futuro. Donnie Darko no puede fallar. Donnie Darko tiene mucha ciencia ficción en su historia, y aquí tenemos un podcast para ustedes. Akira, el gran clásico animado japonés sobre el miedo a la hecatombe nuclear y sobre las consecuencias de tener una. Hay un podcast llamado Horror y Ciencia Ficción a la Mexicana sobre una exposición que se hizo en la Filmoteca de la UNAM. Omar Marín, jefe de museografía de la Filmoteca, vino a platicarnos de la exposición y por supuesto de muchas películas de ciencia ficción a la mexicana. Aniquilación, la película de Alex Garland, que está disponible en Netflix, también tuvo su episodio aquí en Cine Garage. The Cloverfield Paradox, porque no solo hacemos podcast de buenas películas, también hacemos podcast de malas películas, y aquí hay una mala película de ciencia ficción, The Cloverfield Paradox. Hay un podcast dedicado a Philip K. Dick
Blade Runner y la reedición de los libros de este gran autor de ciencia ficción, Philip K. Dick. Blade Runner es el nombre del podcast. Por supuesto, cuando estrenó Blade Runner 2049, hicimos un podcast que se llama precisamente Blade Runner 2049. Okja, la película de Bong Joon-ho, que vemos es un apasionado del género, también es ciencia ficción distópica, y en este podcast llamado Okja, lo explicamos. Planeta de los simios o la neta de los simios, la ciencia ficción alrededor de los simios parlantes, de los simios ultra inteligentes, tuvo su podcast llamado La neta de los simios, o sea, el planeta de los simios. Ghost in the Shell, la película de Rupert Sanders, también tiene su podcast aquí en Cine Garage, llamado precisamente Ghost in the Shell. Donnie Darko, 15 años, cuando la película cumplió 15 años de su estreno, tuvo aquí un podcast especial. Este es diferente al anterior. Donnie Darko, 15 años. Terminator 2, 25 años, nuevamente. El futuro que nos amenaza, que viene hasta el presente en una de las mejores películas de ciencia ficción y acción hechas jamás. Terminator 2, 25 años. Avenida Cloverfield 10, cuando se estrenó, aquí le hicimos su podcast. Super 8, la película de JJ Abrams, también tiene su podcast. Super 8. Volver al futuro, hablamos de Volver al futuro, lo recuerdo muy bien con Paola del Castillo y con Bolu. Aquí pueden escucharlo nuevamente, y esta ciencia ficción también hará que vean y que disfruten más Matrix Resurrecciones. Terminator Genesis tuvo su podcast y se llama justo así. Terminator 1984, teníamos que voltear al gran clásico. Aquí hay una plática alrededor de la película, al lado de otra de Ultra Mad Max, que fue como le pusimos al podcast dedicado al Mad Max más reciente, una verdadera joya. Blade Runner es nuestra última sugerencia, así se llama el podcast. Nos referimos al gran clásico de Ridley Scott, y aquí tienen que escucharlo solo para disfrutar más de Matrix Resurrecciones. 22 podcasts para ustedes, 2 horas para comer, un día completo escuchando los archivos Cine Garage. Esperamos sus comentarios.